Antes de Eva, antes de que el mundo fuera ordenado según las escrituras sagradas, existió una mujer. Una mujer que no surgió de la costilla de Adán, sino del mismo barro. Una mujer cuya historia fue borrada de relatos oficiales, su nombre silenciado, su destino olvidado, o al menos eso es lo que intentaron que pensáramos. Lilith, esa es su identidad, esa es su maldición. La mujer que desafió al mismísimo Dios y por ese pecado fue desterrada del Edén para siempre. Pero Lilith no fue derrotada. Ella no aceptó la sumisión. Se convirtió en algo mucho más peligroso. Hoy nos sumergiremos en las oscuras aguas de su historia, en los secretos que la Iglesia intentó eliminar, en la mujer que caminó junto a demonios, que parió monstruos y que se convirtió en la reina de las sombras. ¿Estás listo para escuchar la verdadera historia de Lilith? El Génesis nos cuenta una historia sencilla. Adán fue creado primero y Eva fue su compañera, formada de su costilla. Pero los textos antiguos, los más oscuros, nos cuentan algo distinto. Antes de Eva, Adán tuvo una esposa. Su nombre era Lilith, y no fue creada de la costilla de Adán, sino que fue creada de la misma tierra. Ella fue creada como su igual, no como su subordinada, y desde ese primer momento, Lilith desafió el orden divino. En el alfabeto de Ben Sira, un texto hebreo del siglo IX que mezcla mitología con sátira religiosa, se afirma claramente: Dios creó a Lilith como la primera esposa de Adán, del mismo barro y al mismo tiempo. Eso significa que, a diferencia de Eva, Lilith no fue creada como acompañante, sino como igual. Pero esa igualdad fue una herejía para el mundo que vendría después. La ruptura ocurrió cuando Adán quiso tener dominio sobre ella. Quiso que Lilith se sometiera, incluso en el acto sexual, pidiéndole que se acostara debajo de él. Lilith respondió con una frase que cambiaría todo. ¿Por qué debo estar debajo de ti? ¿Acaso no fuimos creados iguales? La disputa no era física, era espiritual. Lilith no aceptaba el orden jerárquico que Adán daba por hecho, y cuando él insistió, ella lo abandonó. Lilith no fue expulsada, ella se fue por voluntad propia, y en ese acto se convirtió en la primera mujer libre y, en consecuencia, en la primera maldita. Cuando Lilith decidió irse, buscó un lugar más allá del Edén, un sitio donde Dios no reinara, donde no existiera el juicio ni la sumisión. Se dice que voló hacia el oeste hasta llegar al Mar Rojo, un lugar asociado con el caos, lo impuro y lo demoníaco. Pero lo más aterrador no fue su huida, fue cómo escapó. Según el Ben Sira, Lilith pronunció el nombre verdadero de Dios, un conocimiento prohibido incluso para los ángeles. Ese acto no solo rompió las leyes divinas, sino que la transformó para siempre. Se cuenta que Dios envió a 3 ángeles, Zambi, Sansанби y Semangelaf, para obligarla a regresar.
le ofrecieron clemencia, una segunda oportunidad. Pero Lilith, firme, respondió: no volveré con Adán, preferiría habitar con los demonios. Por su negativa, fue condenada a perder 100 de sus hijos cada día, una maldición cruel que la convirtió no solo en exiliada, sino en una madre vengativa. Y desde ese día, su odio hacia la creación de Eva nació, no contra la mujer, sino contra la humanidad, un odio frío, ancestral, uno que aún respira en la oscuridad. Lilith no desapareció, no pudo, porque las culturas la recordaban, aunque no quisieran nombrarla. En el Talmud babilónico aparece como una figura nocturna, un espíritu demoníaco, femenino. Se menciona brevemente en textos sobre protección para recién nacidos y parturientas. Lilith, madre de demonios, busca las almas de los recién nacidos. En la Cábala, la mística judía medieval, su rol se expande, se convierte en la consorte de Samael, el ángel de la muerte. Mientras Eva representa la vida, Lilith, en este papel, representa la muerte, la oscuridad, lo oculto y lo carnal. En textos como el Zohar, se le llama la gran prostituta del abismo. Se la vincula con la esfera de Malkut invertida, es decir, el mundo físico corrupto. Se dice que seduce a los hombres en sueños para extraer su energía vital. También se habla de sus múltiples formas: serpiente, búho, mujer de cabellos negros, todas asociadas al conocimiento prohibido. Los textos apócrifos y los grimorios no la ven como un simple demonio, sino como una entidad con conciencia, un ser con objetivos, una voluntad que jamás fue doblegada. Exiliada, maldita y hambrienta de justicia, Lilith encontró un igual: Samael, el ángel caído, el ejecutor de la muerte, el portador del veneno divino, y juntos formaron una unión impía, no de amor, de poder. Lilith y Samael parieron miles de demonios en el desierto. Muchos de estos descendientes fueron sucubos, entidades femeninas que seducen en sueños, que se alimentan del deseo de los hombres, robándoles vitalidad. Otros textos mencionan a los Lilim, espíritus errantes que se ocultan en las sombras y poseen cuerpos humanos. Algunos sostienen que Lilith engendra 100 demonios cada día y los suelta por el mundo. ¿Por qué nadie ha detenido esta línea? Porque Lilith no actúa como un demonio común. Ella no obedece al infierno ni a Dios. Su reino es el limbo entre el deseo y la destrucción, y por eso es más peligrosa que cualquier otro ser. Cuando Eva fue creada de la costilla de Adán, Lilith lo sintió como la traición definitiva, un reemplazo, una nueva mujer moldeada para obedecer. Pero Lilith no se fue en silencio, juró venganza, no solo contra Adán, sino contra toda su descendencia. Desde entonces, en la tradición hebrea, Lilith es temida como una devoradora de niños, una figura espectral que vaga en las noches de luna nueva, buscando a los bebés no protegidos.
Lilith entra por las ventanas abiertas y toma a los recién nacidos en sus brazos, los arrulla y se los lleva. Durante siglos, las madres colgaban amuletos con inscripciones como Zambi, Sazambi, Semengelaf, proteged a este niño de Lilith. En muchas culturas no se pronunciaba el nombre de un bebé hasta pasados los primeros 7 días de nacido, porque se creía que Lilith escuchaba y atacaba si lo oía demasiado pronto. Incluso hoy, en algunas regiones del Medio Oriente, se realiza el ritual de los 40 días de protección posparto para evitar el abrazo de Lilith. ¿Cuántos bebés han muerto sin explicación médica? En estos tiempos, Lilith ha regresado, no como una sombra lejana, sino como símbolo. Hoy, muchos la veneran como arquetipo del poder femenino, de la rebelión y de la independencia. Pero hay una línea peligrosa entre símbolo y entidad. Lilith es una figura central en muchas ramas del ocultismo moderno, especialmente en el luciferianismo, el satanismo teísta y la magia sexual. Se le invoca para obtener libertad emocional, independencia o poder sobre otros. Es asociada con el chakra raíz, la energía sexual y la sombra inconsciente. En la corriente de la noche se considera a Lilith como una diosa madre oscura, fuente de sabiduría y destrucción. Muchos rituales modernos para invocar a Lilith se basan en antiguos textos hebreos, mezclados con adaptaciones de grimorios medievales. Encender velas negras y rojas, invocar su nombre durante la luna nueva, ofrecerle símbolos de deseo, dolor o sangre. Pero algunos ocultistas advierten: Lilith no responde como una divinidad amorosa. Ella no consuela, ella exige. Muchos afirman que tras una invocación, la realidad empieza a distorsionarse. Espejos que no reflejan bien, voces susurrando cuando no hay nadie, y la figura de una mujer sentada al pie de la cama, observando. ¿Es Lilith una construcción simbólica? ¿Una metáfora demonizada por culturas patriarcales? ¿O es una presencia viva, nutrida por siglos de creencia, miedo y deseo? Carl Jung describía a Lilith como una manifestación del ánima negativa, la sombra femenina oculta en el inconsciente masculino. Freud veía su figura como una representación del deseo reprimido. En el esoterismo moderno, se dice que las entidades, como Lilith, son egregores, formas de pensamiento colectivo que toman vida con el tiempo. Entre más gente crea, invoque, mencione, imagine, más fuerza adquiere. Lilith podría haber comenzado como un mito, pero hoy podría ser algo más real que tú o yo. Ya escuchaste su historia, la verdadera, la prohibida, y aunque digas que no crees, ya es demasiado tarde. Lilith es antigua, persistente, inmortal. Ella no necesita ser invocada, solo recordada. Lilith no es solo una leyenda antigua, es un arquetipo, es venganza, es libertad sin cadenas. Y si esta historia
te dejó con preguntas, déjalas en los comentarios, porque entonces estás listo para conocer otras igual de oscuras. Historias donde lo real y lo imposible se entrelazan y donde cada susurro puede ser un llamado desde el más allá. Explora los otros relatos del canal, pero hazlo con cuidado, porque una vez que empiezas a ver la oscuridad también empieza a verte a ti.